A ver, dime si se... A ver, un momento. Vale, yo creo que ya, ¿verdad? Genial, se ve. Vale, ahora, si hay alguna pregunta, cualquier cuestión en el chat, me lo vas diciendo si quieres, porque ahora como estoy compartiendo no veo, Sí, ya me encargo, no te no preocupes. veo pantalla. Fenomenal. Bueno, pues comenzamos con el taller, ¿no?, de competencias para el futuro y nos vamos a centrar pues en el ámbito educativo, ¿no?, y qué podemos hacer pues, para preparar, potenciar todas las competencias y habilidades que necesitan hoy en día los adolescentes y los jóvenes, también niños y niñas, ¿no?, desde que son pequeñitos, pues para enfrentar esos desafíos, retos, oportunidades, bueno, sobre todo para poder desenvolverse y poder convivir pues, en un mundo ahora mismo lleno de incertidumbre, ¿no? Entonces, esta es la primera palabra en la que quería centrarme, ¿no? O sea, cuando hablamos de incertidumbre, no nos estamos refiriendo solo a aquello que sabemos que no va a pasar, sino que hablamos de que el mundo en el que vivimos está cambiando y además está cambiando tan rápido que resulta muy difícil prever cómo va a ser el futuro tanto a largo como a corto plazo. Aquí tenemos que pensar que hasta no hace mucho tiempo, pues bueno, estudiar una carrera o un grado, ¿no?, podía garantizar en cierta medida pues tener un trabajo estable, ¿no? Los cambios tecnológicos pues eran lentos o más lentos bastante más lentos que ahora y nos daba tiempo a adaptarnos a ellos. Y luego también podíamos hablar pues de que teníamos unas reglas sociales o laborales que se podían mantener durante años. Pero esto hoy en día pues ya no es así. La juventud, ¿no?, está creciendo en un mundo, por hablar un poco como estamos hablando, donde hay trabajos que todavía, o sea, hay trabajos que cuando ellos entren en el mundo laboral van a desaparecer y algunos se van a crear y ni siquiera sabemos cuáles son. La tecnología, como estamos viendo, cambia cada pocos años, es que incluso cada mes, y entonces es complicado llevar ese nivel de rapidez, ¿no?, con la tecnología. Luego también ante ciertos hechos, pues no hay una única respuesta. Y todo esto, en el mundo que hay ahora, pues genera inseguridad. No solo les genera inseguridad a los jóvenes, es que también incluso a las personas adultas que también convivimos con todos esta incertidumbre, ¿no?, pues también nos genera esta inseguridad. Y en el ámbito educativo, pues esto plantea un gran reto, ¿no? Esta incertidumbre es un reto para la educación. Por eso, hablamos también de que realmente no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de era. ¿Por qué un cambio de era? Porque no son pequeños cambios, mejoras o ajustes que hagamos, sino que es una transformación muy profunda en la forma de aprender, ¿no? Con esto ya lo veremos más adelante, que es una de las competencias que trabajaremos y es de mucha importancia, que es el aprendizaje continuo. Es una forma diferente de trabajar en la que hay que meter la parte de flexibilidad y digitalización. Es una forma diferente de relacionarnos a través de pantallas, de redes y ahora también con la IA. Y es un cambio en el papel de la escuela y del docente. ¿Cómo es este cambio? Pues bueno, este cambio que se tiene que dar es algo pues, que tendremos que definir entre todos, ¿no? Entonces, estamos en un punto en que los contenidos son muy importantes, son habilidades que llamamos o competencias técnicas, pero no son suficientes. Por eso es muy importante no solo qué van a aprender, ¿no?, qué van a aprender, qué se aprende en la escuela, sino también cómo se aprende y para qué se aprende. A ver. Ahí, fenomenal. Bueno, pues para explicar esta incertidumbre, ¿no?, este mundo en el que se está moviendo la juventud, pues traemos aquí lo que es lo que se ha denominado el entorno BANI, ¿no? Este entorno BANI lo traemos para explicar un poco y para poder entender cómo es el mundo en el que están viviendo pues, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y nosotros mismos, ¿no? BANI, el entorno BANI, no es un concepto en sí, sino que es una manera de poner nombre a las sensaciones que los docentes
y las personas que nos dedicamos a educación pues estamos viviendo, ¿no? En el ámbito educativo, en los centros educativos. Entonces hablamos de que los jóvenes están viviendo en un entorno que es frágil, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, que cosas que parecían que eran seguras pues ya no lo son tanto. En un entorno que es ansioso, podemos decir, ¿no? La rapidez de los cambios, el uso constante de pantallas y la presión por no quedarse atrás, pues nos puede generar estrés, miedo al error, falta de confianza, ¿no? Es un entorno también que es no lineal, ¿no? Antes, pues el esfuerzo solía tener una recompensa o tenías una seguridad, por decirlo de una forma, de que si hacías esto, casi seguro ibas a conseguir algo. Pero eso ahora se ha perdido. Ahora aprender algo no garantiza que lo vayamos a usar mañana. Entonces eso, pues genera un entorno que es no lineal, ¿no? Y luego también tenemos que Bani es un entorno incomprensible. Hay cosas de la vida de la juventud que los adultos no entendemos y que ellos mismos tampoco llegan a entender muy bien del todo, como pueden ser pues, los algoritmos, las redes sociales, la inteligencia artificial. Entonces, dicho todo esto hasta ahora, que parece mucha información, lo que queda claro, lo que yo creo que queda claro y quiero transmitir es que preparar al alumnado en las aulas no es un camino fijo. O sea, no se les puede preparar para algo estático, algo que va a estar ahí, sino que hay que prepararles o debemos intentar ayudarles y potenciar la adaptación al cambio, el que tengan habilidades y herramientas para que puedan aprender durante toda la vida. Y algo muy importante es que para que puedan tomar decisiones en contextos muy diversos y muy cambiantes. Y aquí es donde entran en juego las competencias del futuro, ¿no? Estas competencias del futuro, que al final no dejan de ser habilidades, valores, actitudes, tienen como fin intentar dar sentido a esta incertidumbre que teníamos. Y la escuela se convierte, la verdad, que en un espacio que es ideal para trabajarlas. ¿Vale? Bien, entonces, para entender también lo que es vivir en el mundo Bani, que habíamos dicho anteriormente que el mundo Bani pues, es un entorno frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, pues significa que va a haber cambios, ¿no? Y que va a haber cambios que son imprevisibles. Pero, ¿por qué estos cambios son imprevisibles? Bueno, pues los cambios suelen ser imprevisibles principalmente por tres motivos, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial y la automatización pues están generando mucha información, muchos contenidos y a la vez tener que tomar decisiones ya, ¿no? Que son como inmediatas. Y esto está haciendo que se aceleren procesos, que se aceleren situaciones que antes a lo mejor tardábamos semanas o días, ¿no? En tomar una decisión y ahora es todo como muy inmediato. Además, pues eso, yo creo que todos lo estamos viendo, sobre todo con la inteligencia artificial, pues está introduciendo cambios en la forma en la que trabajamos, pero también en la forma en la que aprendemos. Bueno, por otro lado, tenemos también que aunque la tecnología está avanzando a un ritmo pues muy deprisa, muy acelerado, la productividad no siempre está creciendo al mismo ritmo y esto es pues, porque aunque la tecnología crece, los métodos, las metodologías que utilizamos siguen estando pensadas para procesos anteriores, ¿no? O sea, para cómo lo utilizábamos pues hace 3 años, ¿no? Entonces no está habiendo como este acompañamiento entre los avances tecnológicos y la productividad. Y luego, finalmente, tenemos también la hiperconectividad y la globalización, ¿no? Que esto lo que hace es que al final es que posibilita, y esto pues bueno, tiene bastantes ventajas, ¿no? Pues posibilita la interacción con otras personas y también con que podamos trabajar en contextos muy diferentes. Entonces, ante todo esto que estamos diciendo, volvemos a hablar de competencias, ¿no? Que es lo que se trata el taller, de competencias del futuro. Porque lo que está claro es que no se pueden limitar, o sea, lo que habíamos dicho antes, que no podemos quedarnos solo en los conocimientos técnicos, ¿no? Sino que necesitamos
dotar, mejorar, fomentar en el alumnado pues todas aquellas habilidades y competencias que van encaminadas a darle a que ellos puedan interactuar de una forma exitosa, que puedan crear conocimiento, a que puedan productos, a que puedan decidir de una forma responsable y crítica y sobre todo a que puedan adaptarse a cualquier situación pues en un mundo que ya hemos visto pues que es cambiante y que está hiperconectado. Bueno, y ya por último, para terminar esta parte que es de contexto y foco, sí quería comentar que sobre todo vamos a manejar 3 conceptos que son muy importantes en el alumnado y que deberían de contar con el futuro. O sea, hablamos, por ejemplo, del aprendizaje continuo, lo que llamamos upskilling, que es una actualización constante, ¿no? Tanto de conocimiento como de habilidades. Esto viene en la línea de cómo el conocimiento se desactualiza tan rápido, pues necesitamos aprender de una forma continua. También es importante entender que cada vez hay más personas jóvenes que cuando buscan un trabajo no se fijan solo en el salario. Esto antiguamente sí que era muy importante el salario. Ahora buscan también que su trabajo tenga un propósito, ¿no? Que tenga un impacto positivo y también le dan bastante importancia, se considera mucho el bienestar propio, incluso del planeta en general o de la comunidad también. Y luego tenemos también la salud. El cuidado de la salud física y mental es un criterio importante para la juventud hoy en día y también cobra especialmente importancia eso en el aula. O sea, en el aula lo tenemos también, hay también como competencia, ¿no? Transversal, pues la promoción de hábitos saludables, la gestión emocional, la resiliencia, ¿no? Bueno, pues estos 3 aspectos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de preparar al alumnado para lo que estamos hablando, para un mundo en constante cambio. Entonces, bueno, en FAT estamos muy centrados, como hemos comenzado diciendo el taller, con mucho foco le estamos poniendo en las competencias para el futuro. Nosotros nos gusta mucho un documento de la UNESCO que se llama Las competencias futuras y el futuro del currículum, por 2 motivos. O sea, primero porque toda la literatura que hay referente a competencias, habilidades, cuando ves las diferentes clasificaciones, los diferentes modelos teóricos, pues muchas veces hablan de competencias y habilidades indistintamente, ¿no? De pronto en una clasificación te puedes encontrar unidas competencias y habilidades. No siempre, pero hay muchas veces que sí que te lo encuentras. Entonces, este documento es muy interesante porque nosotros consideramos que hace una clasificación concreta de macrocompetencias y qué habilidades y actitudes están bajo esa macrocompetencia y que hay que trabajar, ¿no? Esa es una parte de las que a mí me gustan bastante, pero luego hay otra y es que el documento hace un análisis de aquellas macrocompetencias que la UNESCO considera que tienen que estar en cualquier currículo educativo del mundo. ¿Para qué? Pues para fortalecerlas en los niños, niñas y adolescentes y que cuando lleguen a un ámbito futuro laboral, profesional, social o personal, puedan adaptarse sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el currículo educativo? Pues bueno, ahora mismo, como sabéis seguramente, en el currículo educativo español tenemos un currículo que va por competencias, entonces muchas de las que vamos a hablar aquí en el currículo educativo español se trabajan, pero en el análisis que hemos hecho sí que encontramos algunos hándicaps, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que se trabajan más en secundaria y nada en primaria o muy poco en primaria, algunas se tocan muy superficialmente y luego la pregunta que seguramente que nos hacemos todos los profesionales de la educación es, ¿realmente se están trabajando estas competencias de forma transversalmente? Pues bueno, yo aquí no os voy a decir ni que no ni que sí, simplemente comentaros que hay estudios cada vez más que están diciendo que hay una brecha. Hay una brecha entre las competencias con las que cualquier estudiante sale del ámbito educativo, ya sean de grado superior, de la ESO o de bachillerato, y realmente lo que las empresas están demandando. Entonces, bueno, la brecha existe. Vale. Si nos centramos... Ay, perdón, que me he ido y no he explicado eso. Vale. Vamos a ver lo interesante. ¿Qué macrocompetencias son las que se deben trabajar para esta adaptabilidad? Bueno, pues primero tenemos
el aprendizaje a lo largo de la vida. Esta, o sea, a mí es de las que me parece, o sea, todas son importantes, pero esta me parece esencial, y esto es la capacidad que tiene una persona, pues, de aprender, ¿no? De ir actualizando conocimientos, de ir adquiriendo habilidades. Bueno, aquí si luego al final del taller o ya mañana, si queréis, os podemos pasar la presentación. Aquí no me quiero centrar tanto en habilidades, valores y cómo trabajarlo en el aula, sino más ya en la competencia, ¿no? En hacer una visión rápida. Bueno, pues esto es, seguramente lo habéis visto, pues algún joven que de pronto le gusta mucho la música, el género que sea, y entonces, pues, por sí mismo busca, pues, ese género musical, aprende de dónde ha ido, o aprende incluso a tocar por sí mismo, ¿sabes? Simplemente viendo vídeos en YouTube o buscándose la vida como pueda, pues aprende a tocar un instrumento, ¿no? Eso es aprendizaje a lo largo de la vida, es tener la capacidad de aprender y de formarte por ti mismo, de tener esa curiosidad, ¿no? Esa investigación. Vale, la siguiente capacidad, macrocompetencias, es la autoagencia. La autoagencia, pues es ser que una persona sea capaz de tomar sus propias decisiones sobre cómo enfocar su aprendizaje, cómo enfocar su vida y cómo llegar a una meta, ¿no? Entonces, aquí entra muy importante, pues, tener habilidades de planificación y saber tomar decisiones críticas basadas en la información y en la responsabilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es, pues, a ver, tener autoagencia es si tú sabes que hay mira, por ejemplo, has suspendido un examen, ¿no? Y entonces una persona con autoagencia sería aquella persona que es capaz de planificarse, ¿sabes? Y buscar diferentes soluciones y diferentes opciones a cómo va a recuperar esa asignatura, ¿no? O sea, es capaz de sentarse y decir, venga, he sacado esta nota, mi meta es aprobar en el siguiente trimestre, por ejemplo. Primero, pues voy a ver si me apunto a una academia, ¿no? Hablo con mis padres para ver si es esta posibilidad. O, oye, pues este compañero o compañera ha sacado buena nota. Voy a preguntarle a ver si me puede explicar esto en concreto que no entiendo, y es por esto por lo que he suspendido, ¿no? Bueno, pues esa planificación y esa gestión, ¿no?, del propio aprendizaje es lo que se llama tener autoagencia. Luego tenemos el uso interactivo de recursos y herramientas. Bueno, aquí pues es la capacidad que se tiene también de entender y utilizar diferentes herramientas, ya sean digitales o no sean digitales, para aprender, para comunicarse con otras personas o para crear determinados productos. Aquí, para entendernos, pues podemos hablar de, a la hora de hacer en el ámbito educativo un trabajo, pues que puedan utilizar, por ejemplo, pues mapas interactivos, puedan hacer una presentación digital o puedan utilizar vídeo, pero también pueden, por ejemplo, utilizar un papelón de estos grandes continuo que hay para hacer su presentación, ¿no? Aquí hablamos tanto de herramientas interactivas como de las que no son interactivas. Luego tenemos la macrocompetencia, que es la interacción con otras personas. Esta es la que la mayoría de los profes, de los docentes, ¿no?, de las personas conocemos, pues, por ejemplo, es las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de empatía, ¿no? Esto se trabaja muy bien, esta macrocompetencia, pues con los trabajos en equipo, ¿no? Haciendo proyectos colaborativos o con el alumnado, haciendo que haya discusiones o debates estructurados, ¿no? Tendríamos también la competencia de interacción con el mundo, ¿no? La anterior era cómo me relaciono yo con las personas que tengo, o sea, con mis iguales, y la interacción con el mundo es cómo participo en sociedad, cómo estoy integrado en la comunidad, cómo mis acciones tienen un impacto en la comunidad, en el centro escolar, en el mundo en general, ¿no? Y bueno, aquí sobre todo se trabaja mucho, pues, las habilidades de la observación y análisis del entorno, evaluar el impacto ambiental o social que tienen mis acciones. Vale, la multialfabetización. Esta macrocompetencia es bastante amplia porque antiguamente, o bueno, en la educación tradicional de hace ya muchos años, pues se hablaba de las 3 R's, que eran la mínima alfabetización que tenía que tener una persona para poder desenvolverse en el mundo, ¿no? Que era la aritmética, la gramática y la lectura. Vale, pues ahora, que al final son lo que he dicho alguna vez, que son como las competencias técnicas, ¿no?
Ahora necesitamos más. Para adaptarnos al mundo no vale solo con esa alfabetización de las 3 R's. Ahora necesitamos tener alfabetización mediática, tener alfabetización digital, alfabetización financiera, alfabetización de la salud, cultural, ¿no? Entonces, por eso necesitamos múltiples multialfabetizaciones. Y aquí pues entra en juego pues sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Y todo el tema de la creación de contenido interactivo. Y por último, esta macrocompetencia es la que en la mayoría de los currículos educativos de los países no está trabajada, es la transdisciplinaridad. No solo es que no esté trabajada, sino que no está contemplada, ¿no? Luego trabajada, pues bueno, dependemos un poco de cada docente cómo quiera llevar a cabo sus clases. La transdisciplinaridad significa tener la capacidad de integrar pues, diferentes conocimientos en una misma actividad pues, para resolver un problema, ¿no? Entonces, aquí significaría en el ámbito educativo pues, hacer una actividad que implicara el uso de diferentes materias. Pues, por ejemplo, no sé, un boletín, ¿no? O hacer un periódico o un blog, por hacerlo un poco más digital. Pues a lo mejor para hacer el blog necesitas traer conocimientos de la materia de tecnología, ¿no? Para poder hacer cosas visuales, digitales, conocimientos del área de lengua, para poder hacer pues, unas buenas descripciones, ¿no? Del área de matemáticas, ¿no? Bueno, es un poco, yo creo que con esto entendemos un poco qué es la transdisciplinaridad. Para mí es de las macrocompetencias más complejas y más complicadas adquirir, no llevar a cabo, no trabajar, sino que una persona adquiera. Vale, y luego, estas son las 7 macrocompetencias en las que FAD solemos, o sea, nos gusta centrarnos para poder fortalecer y trabajar y poder enfrentarnos al mundo. Estas macrocompetencias, que las recuerdo, eran aprendizaje a lo largo de la vida, autoagencia, uso interactivo de recursos y de herramientas, interacción con otras personas, interacción con el mundo, multialfabetización y transdisciplinaridad, son las que trabajamos en muchos o en la mayoría, por no decir en todos de alguna forma o de otra, los proyectos que tenemos en FAD. Entonces, las trabajamos muchas veces, pues las tenemos enfocadas al ámbito educativo, o sea, para profes y equipos directivos o profesionales de la educación, y también para familias o con los propios jóvenes. Y ahora os vamos a contar qué recursos tenemos en FAD, que son gratuitos, para los diferentes ámbitos y que ponemos a vuestra disposición si de pronto pues, quisierais trabajar todas o alguna de estas macrocompetencias. Vale. El primer proyecto se llama Educación Conectada. Entonces, este proyecto trabaja todas las macrocompetencias, estas 7, a nivel general, a través de diferentes acciones, que os voy a contar ahora por si a alguno os resultará de interés. Pero primero quería poneros un vídeo, es muy cortito, dura 1 minuto, que explica un poco, pues todo, o sea, todo lo que he estado yo contando en esta, creo que media hora, este contexto, el foco, en 30 segundos está, casi 1 minuto, perdón, está muy bien aterrizado. Entonces, espero que se oiga porque no hemos hecho prueba. A ver. ¿Cómo preparar a la juventud para un mundo que no conocemos? Y no basta solo con aprender, también hay que saber pensar, adaptarse, conectar, decidir con criterio, enfrentarse a los retos de la vida. Sin embargo, 1 de cada 3 jóvenes no se siente preparado para su futuro. No saben cómo adaptarse a los ecosistemas de un futuro que no para de reinventarse. En un mundo que está en constante cambio, pensar no es un lujo, es una necesidad. Por eso, desde BBVA y FAD Juventud, renovamos Educación Conectada con nuevas ideas y enfoques para seguir impulsando formas de educar más inclusivas y conectadas. Una propuesta para seguir ayudando a quienes construyen el futuro a través de formación, recursos prácticos, contenidos digitales que transformarán aulas y hogares. Fortalezcamos el pensamiento crítico, la curiosidad, el uso ético de la tecnología y la capacidad de aprender durante toda la vida. ¿Y tú? ¿Educas a personas para que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo que les espera? Educar es adaptarse, es acompañar, es preparar para la vida. Súmate al cambio. Súmate a Educación Conectada. Vale, fenomenal. Voy a
compartir ahora lo que es el proyecto para enseñaros los recursos que están dentro de este programa y que, si os parecen interesantes, podréis utilizar. Vale, a ver. Vale, aquí lo tengo. Y este está aquí. Vale, fenomenal. Mira, esta es la página web del proyecto y entonces para docentes tenemos un programa escolar. Se llama Aula 404 en desconexión. Entonces, bueno, esta es una experiencia de juego gamificada en la que es un centro escolar y entonces hay un apagón. Entonces, a partir de ese apagón, cuatro avatares que tenemos, pues tienen que ir resolviendo por qué se ha producido el apagón. De momento se puede trabajar, esta es la guía didáctica, y tenemos de las 7 macrocompetencias se puede trabajar la misión vida, que es aprendizaje a lo largo de la vida, alfabetización digital, que es la misión tecno, la misión media, que es alfabetización mediática, y alfabetización financiera. Este año vamos a incluir 2 misiones más, que son la de interacción con otras personas e interacción con el medio. No me meto a enseñaros realmente cómo es porque llevaría mucho tiempo y tenemos más programas que contaros, ¿no? Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí un programa escolar que tiene 4 actividades, o sea, tendría como 4 sesiones se podría hacer en 4 sesiones de aula en la que trabajaréis pues esas 4 competencias. Luego tenemos también lo que llamamos unos recursos para el aula, son 3 actividades muy cortitas, muy enfocadas en lo que les gusta a ellos, ¿no? Para captar su atención. Entonces, lo que hicimos fue a través de la metodología de entrevistas de calle, que ahora en redes sociales pues está de moda, por lo menos el año pasado estaba de moda, pues ya sabéis que como esto cambia tan rápidamente, a lo mejor ya no. Este año vamos a hacer nuevos vídeos. Y no sé si utilizaremos esta técnica o no, va a depender un poco de lo que les esté interesando ahora. Y entonces, pues bueno, son 3 vídeos de 20 segundos más o menos, que vienen con una infografía para trabajar la actividad en el aula. Trabajamos, pues, lo que hemos llamado el yo del futuro, ¿no? Un poco para reflexionar cómo te ves tú de aquí a un futuro y qué habilidades crees que tendrías que tener para ese futuro. El tema de la procrastinación, ¿no? De cuántas veces te has visto estudiando para un examen el último día cuando has tenido un montón de tiempo. Y el tercero, este está muy chulo porque va relacionado con si alguna vez te has parado a pensar lo que dicen las canciones que realmente escuchas, ¿no? Entonces, en los 3, pues, se hacen preguntas a los jóvenes, van respondiendo y a partir de ahí esto se le pondría en el aula y aquí consigue la conversación en el aula, hay una mini actividad que el docente podría hacer en el aula. Vale, luego tenemos los talleres Educonet. Los talleres Educonet son para familias y para docentes. Son webinars. ¿Vale? Son diferentes webinars que trabajan pues estas temáticas. Tenemos aquí, mira, por ejemplo, esta tarde tenemos que lo imparte Fernando Trujillo, que se llama Más allá de la lectoescritura y va sobre multialfabetización, ¿no? Bueno, aquí es echar un ojo, están todos disponibles y al que os interesara pues podréis verlo. Y luego ya por último, para familias, tenemos unos videotutoriales que tienen como objetivo generar reflexión y poner temas sobre la mesa en el hogar para poder debatirlos y hablar, ¿no? Tenemos, pues bueno, hablas en casa de cómo ahorrar, de las diferencias de opinión, de lo que quiere hacer mi hijo o mi hija con su vida, ¿no? Esto es ir metiéndose por la página e ir viendo un poco qué diferentes cosas. Y luego luego tenemos también un estudio que hemos hecho, pero no se ha publicado. Y yo creo que con esto, a ver, voy a quitar. Vale, con esto ya yo habría terminado y le dejo paso a Sara, que también tiene bastantes programas que contaros. A ver, estoy intentando quitarla de la pantalla. Sí, para que pueda. Sí. Vale. Ahí. Muy bien, pues la verdad es que súper interesante, ¿no? Bueno, esto da para reflexionar
horas y horas, ¿no? Sobre cómo estamos haciendo nuestra labor educativa y qué tipo de metodología, de espacios, de interacciones tenemos que tener para desarrollar todas estas competencias que necesitamos y que realmente, bueno, pues ya no se llamarían hasta competencias del futuro, ya lo llamaríamos como competencias del presente, ¿no? Ya vivimos en un mundo de constante cambio, eso es otra era, lo tenemos claro. Necesitamos otra forma de trabajar, de aprender, de colaborar, porque al final, pues, sobre todo hay una competencia global que lo exige. Hay una necesidad pues, de ser productivos y ser productivos además conservando y cuidando los valores que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es cuidar de esta salud mental, de esta salud física, de nuestro espacio personal, nuestra familia, nuestros pilares más sociales y más emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya yo le cambiaría el nombre, le pondría competencias para ya y para cambiar un poco esta forma de actuar. Yo estoy segura de que todas y todos los que estáis aquí tenéis ya un perfil bastante innovador. No considero, siempre nos pasa un poco lo mismo, ¿no? En todos los programas que al final quien más lo necesita es al final el que menos asiste a este tipo de eventos y formaciones, ¿vale? Yo creo que compartes conmigo esa idea. Al final estamos, bueno, pues una cantidad de profesionales intentando mejorar todo esto, pero yo creo que es importante que entendamos que, bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena para poder mejorar día a día y adaptarnos más a todas estas nuevas necesidades que hay. Sin ser catastrofistas, ¿no? Que al final es verdad que vivimos en un mundo muy polarizado y o estamos muy animados con el futuro, ¿no? O lo vemos todo súper complicado. Entonces yo creo que hay que establecer un punto medio en el que, bueno, pues el camino no está vacío, hay herramientas, hay recursos, hay pilotajes de actividades que ya se está haciendo. Como dice Vane, nosotras en Faz Juventud siempre intentamos, ¿no? Desarrollar este tipo de competencias a través de todos los programas y yo creo que es importante eso, saber que no estás sola ni solo en este camino y que habrá muchas dificultades, pero también habrá muchas oportunidades para aprovechar. Pues yo os vengo a contar 3 programas. El primero todavía estamos en desarrollo porque empieza justo este año. Tenemos el evento de lanzamiento el 5 de febrero. Es un programa que ha cambiado de nombre porque ha cambiado de imagen, pero realmente tiene un histórico muy largo. Llevamos desde 2019 alfabetizando en todas las competencias digitales y haciendo la prevención, ¿no? De la desinformación y de los riesgos digitales que existen y que no los podemos, bueno, pues no podemos taparnos los ojos ante ellos. Entonces, lo que hemos hecho ahora es crear un programa medio nuevo que lo que hace es hacer coherente todas las acciones que hacíamos anteriormente, porque anteriormente teníamos un programa que se llamaba Surfear la Red, que es un programa muy grande. Cuando lo presentábamos siempre nos decían que esto no era un programa, sino que era un conjunto de programas porque era tan grande que al final abrumaba. Entonces, lo que hemos hecho es hacerlo más accesible, más fácil y más coherente entre todas las acciones que hacemos. Y para eso lo que hemos hecho es crear, bueno, basarnos en unos fundamentos de todo el programa que van a servir como base para luego el desarrollo de todas las actividades que vamos a hacer. Los fundamentos del programa son muy sencillos y realmente yo creo que más o menos todos y todas lo tenemos claro, ¿no? Para estar seguros y seguras en Internet es importante, pues, ser inteligente. Es importante ser inteligente y compartir con cuidado, compartir contenido, compartir información, compartir acciones, porque sabéis que ahora con el cambio de la inteligencia artificial ya hay 2 tipos de información que tienen los sistemas, ¿no? Y las empresas. Por un lado tenemos los datos, que los datos es lo que hemos trabajado siempre, ¿no? Pues el usuario, contraseña, el DNI, la dirección, la localización, ¿no? Todos estos datos que realmente somos conscientes de que los tenemos. Y por otro lado están los datos de usabilidad,
que es un aspecto nuevo que nos ha hecho poner el foco con el surgimiento de la inteligencia artificial, que son los datos de uso que hacemos, ¿no? Que era esta antigua huella digital, bueno, pues ahora ya no es solo la huella digital, sino que tenemos muchos datos de usabilidad que detectan las inteligencias artificiales que no tienen por qué quedar como rastro en Internet, pero sí definen nuestro perfil. Pues, por ejemplo, si yo doy a me gusta a muchos vídeos de gatitos, pues aunque yo le quite el me gusta al vídeo de gatito, el algoritmo, ¿no? Va a saber que mi perfil está relacionado con gente que le gustan los vídeos de gatitos. Entonces, a lo mejor es mujer, a lo mejor es mayor, ¿no? O adulto. Nos tiene categorizados en función de la acción que hagamos en Internet. Por eso es muy importante, bueno, pues compartir con cuidado, actuar con cuidado en Internet sabiendo qué tipo de información estamos dando y si queremos esa información ya no a corto plazo, sino para toda la vida, porque cuando hacemos acciones ahora en Internet, la protección de datos ha cambiado, ¿no? Esta idea de yo comparto mi foto hoy, pero la elimino mañana, ya no sirve, ¿no? Ya no nos salva del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una herramienta que está entrenándose con esa foto y ese entrenamiento no lo van a borrar. Entonces, es importante que entendamos que todos nuestros actos en Internet ahora mismo son o se tienen que hacer con decisiones tomadas a largo plazo. Y eso ha cambiado, ¿no? Y es importante que lo entiendan y que lo entendamos toda la sociedad y yo creo que es una de las cosas en las que más hay que hacer hincapié. Luego también pues está la parte de no caigas en las trampas, ¿no? Mantente alerta, es decir, entiende que Internet es un sitio, un recurso donde puedes encontrar mucha información y puedes aprender y puedes hacer cosas muy valiosas, pero también, bueno, pues hay riesgos como es la desinformación, como son las estafas, entonces hay que tener cuidado y no caer en la trampa, ¿no? De todos estos hackers y toda esta, bueno, pues empresas que quieren sacarnos los datos o que quieren obtener algo económico por nuestra parte, pues para eso hay que saber qué tipo de riesgos me puedo encontrar y cómo tengo que actuar ante esos riesgos. Entonces, es otro de los bloques fundamentales a la hora de trabajar toda la alfabetización digital. Luego está la parte de mantente seguro, segura, ¿no? La ciberseguridad en Internet, entendida desde la parte de proteger esta información y cómo se puede proteger, bueno, pues a través de contraseñas seguras, ¿no? Cosas que ya sabemos todos, ¿no? Leernos los términos y condiciones, hacer análisis a través de antivirus, ¿no? Hay muchas técnicas para proteger todos estos datos y toda nuestra actuación en Internet, pero hay que saberlas y hay que definir bien cuáles son válidas y cuáles no, ¿no? Porque a veces cuando hablamos con ellos y con ellas en el aula, pues muchas veces te dicen, no, pues yo pongo la misma contraseña para mi correo y para el juego porque así me acuerdo, ¿no? Entonces hay que hablar con ellas y ellos siempre para que bueno, pues sepan cómo hacerlo y además de esto sepan cómo guardarlo, porque muchas veces, bueno, pues yo lo pongo en mi agenda o yo se lo he pasado por WhatsApp a mi amiga, ¿no? Y es como, vale, pues eso no va a ser seguro del todo porque se puede compartir, se puede perder la agenda, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que sea lo más seguro posible. Luego también está una parte fundamental y que yo creo que ahora lo tenemos que potenciar mucho, que es la convivencia en Internet, el ser un buen ciudadano, una buena ciudadana en Internet, el ser amable con los demás y cómo actuar ante casos de ciberbullying, ciberacoso, intentar darles herramientas para que entiendan los procesos y mecanismos que tienen de actuación ante encontrarse esa situación y luego siempre hacemos hincapié en la parte de pedir ayuda al adulto, ¿no? A la adulta, porque es muy importante que entiendan que es más peligroso no comunicarlo que comunicarlo y llevarte una bronca porque has hecho algo que te han dicho que no hagas. Es decir, es muy importante hacer hincapié en ese aspecto y trabajarlo también con todos los agentes educativos, que bueno, luego os contaré un poco cómo lo hacemos. Y luego la parte, bueno, pues de si tienes dudas, pregunta, ¿no? No tienes por qué saberlo todo y menos cuando eres un niño, una niña, un adolescente, una adolescente. Por tanto, siempre tenemos que fomentar, pues como ha comentado Vane, ¿no? Esa parte de buscar ayuda, ¿no? De buscar alternativas, de saber resolver problemas complejos del día a día
Y es importante que lo entiendan, que no siempre tenemos que saber la respuesta correcta y que si tenemos la mínima duda de que eso no puede ser o puede ser perjudicial, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Y hay que preguntar. Pues estos son los fundamentos que ahora definen al programa. Entonces, dentro del programa vamos a hacer talleres en educación primaria, que eso llevamos años haciéndolo y la verdad es que funcionan súper bien. Están basados en un juego que se llama Interland, que ahora os lo enseño. Luego también tenemos formación a familias, que eso seguimos con ello. Vamos a hacer formaciones en cada reino, ahora os enseñaré los reinos. Y además formaciones que son online, son interactivas, van a poder aprender de forma práctica cómo trabajar todos estos conceptos con sus hijos e hijas. Y bueno, creo que al final es una buena forma de llegar a las familias, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta llegar a esas familias que no suelen ir a formaciones presenciales, pues por miedo al que dirán, porque no quiero hablar de conflictos que yo tengo, ¿no? Y que realmente no quiero que se entere el resto de familias, porque cualquier motivo, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues dar esa facilidad de hacer la formación online. Vamos a seguir dando cursos para docentes y recursos, ¿vale? Para trabajar todas estas competencias de alfabetización y vamos a hacer también campañas de sensibilización, pues para movilizar a la población en general, porque al final es nuestra forma de poner el tema sobre la mesa y decir, oye, que esto es importante, que esto es un riesgo, que tienes que formarte, ¿no? Que tienes que seguir trabajando en ello porque esto no para de avanzar en riesgo y si no tienes las habilidades no vas a saber enfrentarlo, ¿no? Y un programa que está muy chulo, que es, bueno, es nuevo, hemos hecho un pilotaje el año pasado y funcionó súper bien y por eso vamos a hacerlo este año, de mentores, mentoras digitales, que es un programa que lo que hace es acercar las edades entre formador, formadora y formado y formada, ¿no? Y lo que hacemos es formar a adolescentes de secundaria y bachillerato para que vayan a primaria a darles talleres de alfabetización digital. Entonces, así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Que es, por un lado, desarrollamos competencias para el futuro porque siempre que eres mentor, pues trabajas una serie de competencias como, bueno, pues la de autoagencia, ¿no? Trabajas varias competencias cuando estás en un proyecto metido como líder. Y, por otro lado, les hacemos figuras de referencia en alfabetización digital, lo que impide que se desvíen, ¿no? Es decir, si yo estoy fomentando o estoy trabajando para que chavales y chavalas de primaria estén seguros y seguras en Internet, voy a ser coherente con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que nos aseguramos es eso por la parte de secundaria y luego por la parte de primaria les está hablando una figura de referencia para ellos y ellas y además, bueno, pues tienes un lenguaje parecido, conocen sus riesgos, ¿no? Se acercan más, hay bastante complicidad, que es lo que estábamos viendo cuando desarrollamos el piloto. Entonces, bueno, pues es un programa muy interesante que yo os animo a inscribiros en la web para que os pongamos al día de cómo va esto, porque lo vamos a desarrollar durante este primer semestre y a partir de septiembre empezará el programa. Entonces, la inscripción será antes, ¿vale? Y esto se genera en Internet. Además, os he dejado, bueno, os he dejado el enlace en la presentación. Por un lado, el del evento de lanzamiento, por si queréis venir, ¿vale? Que va a ser en Gran Vía, por la mañana, el 5 de febrero. Os esperaremos allí. Vamos a, bueno, pues, hablaros un poco de todo. Vendrán ponentes bastante representativos del ámbito para contaros un poco cómo está el panorama, ¿no? Y luego os contaremos más detalles de todo esto que vamos a hacer. Y además de este evento, pues os he dejado un calendario que hemos sacado de alfabetización digital y prevención de la desinformación por si queréis descargároslo, ¿vale? Que es gratuito y lo que hace es trabajar mes a mes el pensamiento crítico para prevenir, bueno, pues riesgos asociados al entorno digital. Os voy a compartir yo también la web. Bueno, os voy a enseñar el juego, que yo creo que puede estar interesante. ¿Vale? Este es el juego. La verdad es que está muy, muy bien, es muy interactivo, la imagen está muy adecuada para trabajar en primaria. Lo que se trabaja además es bastante interesante porque tienen que conseguir una serie de retos para alcanzar la cima, ¿no? de los reinos y trabaja los ámbitos que os he comentado antes. Tenemos el reino amable, ¿vale?
tenemos el río de realidad, que es la parte de desinformación y trampas, ¿no? Tenemos la montaña sensata y tenemos la torre del tesoro. La verdad es que las imágenes y la forma de jugar, ¿no? Es bastante interesante, y además este juego tiene una cosa que me gusta mucho, que es que... Ay, creo que me he quedado pillada porque no tengo mucho internet con esto, pero... Vale. ¿Ahora me veis? Vale, ¿tú me ves? Sí, Sara, fíjate, lo vemos igual. Ay, no te digo. ¿No me oyes? ¿Ahora? ¿Sara? ¿Ahora me veis? Sí, te vemos. Ah, vale, que es que a mí se me había quedado pillado todo y digo, por si acaso. Y además me ha puesto como problemas detectados, no sé qué. Sí, Vale. con el sonido se te escuchaba, con el sonido estaba muy alto y entonces costaba un poquito también entenderte. Vale. Ah, claro, porque escuchabais el juego, ¿no? Eso es. Claro, yo lo tengo en silencio, pero ahí se escuchaba. Vale. Bueno, no pasa nada porque yo os animo a jugar y que tiene una parte muy interesante este juego, que es que no hace falta registro, ¿vale? Y eso facilita el acceso a las familias y a bueno, pues a todo el alumnado, ¿no? No coge datos de nada. Esta es la página web que tenemos hasta ahora porque estamos creando la nueva, pero os podéis inscribir. Luego os pasaré el enlace por el chat. Os podéis inscribir en este formulario para conocer todas las novedades del programa, ¿vale? Que iremos sacando, porque aquí, bueno, pues puedes solicitar talleres, puedes apuntarte al programa de Mentores Geniales, os informaremos de los cursos y recursos que vamos a tener, un poco, pues todo lo que va a tener el programa. Vale, pues aparte de este programa, que es enorme, os quiero presentar Eraser. Eraser es, bueno, pues un gran caso de éxito que tenemos en FAJuventud. Es un programa que realmente lo que hace es, a través de la gamificación, trabajar las competencias para la detección de la desinformación a través del pensamiento crítico. Es muy interactivo porque tienen que, bueno, pues seguir una serie de módulos. Y en lo que está basado es que ellos viajan al futuro y en el futuro ven que el futuro está devastado porque la desinformación se lo ha cargado, ¿vale? Entonces tienen que viajar al pasado y hacer una serie de acciones para conseguir, bueno, pues que el futuro no acabe, ¿no? Con el mundo. Entonces van pasando por una serie de fases y las fases son 4 fases. En la primera aprenden a analizar el contenido para saber qué es un riesgo y qué no es un riesgo, dónde está la desinformación y dónde no y qué tipo de riesgos hay. Luego profundizan un poquito más en distintos tipos de desinformación, para qué fines están creados y cómo se crean, ¿vale? Y luego ya en el módulo 3 lo que hacen es trabajar directamente con recursos de detección de desinformación y protocolos de actuación ante los riesgos que bueno, pues hace la desinformación en Internet. Y al final del todo, que esto es como el pensamiento crítico y detección de desinformación 3.0, que es la parte de ser proactivo, ¿no? Lo que hemos hablado antes en las competencias para el futuro, que es crea contenidos de forma responsable, ¿no? Aprende a crear contenidos, aprende a interactuar en Internet de forma responsable. Entonces, bueno, ellos son un equipo y tienen que ir superando pruebas y completando misiones. Y es bastante interesante porque es una plataforma que, aparte de todos estos recursos, son gratuitos, pero aparte de eso, el docente tiene su propia plataforma en el que va viendo cómo progresa cada grupo. Entonces, es muy interesante porque ellos lo hacen de forma autónoma, ¿no? Tienen esa autoagencia, pero el docente siempre lleva el control de su aprendizaje, ¿no? Y además se puede reforzar. Vale, pues seguimos. Bueno, yo no sé si queréis ver la web, que también la tengo por aquí, ¿vale? Esta es la web de Eraser, que aquí tenéis, bueno, una descripción, un poco cómo funciona, los recursos, ¿vale? Que tenemos su guía didáctica, su guía pedagógica, o sea, su guía explicativa, un poco cómo probarlo tú como docente antes de empezar. El vídeo de presentación que hicimos, que está muy chulo, venga, os lo pongo, que son 45 segundillos.
Y así lo veis, a mí me gusta mucho. La desconfianza sigue en aumento. Noticias falsas, fuentes poco fiables, bulos que se hacen virales. Educar el pensamiento crítico de la juventud es la única manera de vencer la batalla. Vuelve Eraser, actualizado, con nuevos retos. Participa con tu alumnado y haz frente a la desinformación. Miles de docentes ya lo han probado en sus aulas. ¿Tú, a qué esperas para apuntarte? Bueno, pues esto es Eraser. La verdad es que es un ejemplo de éxito porque ya son muchísimos docentes que sin nosotros hacer la difusión todos los años lo meten en su programación. Entonces, la verdad es que estamos encantadas porque hay una comunidad muy fiel a Eraser y se valora mucho. Si queréis saber un poco más, bueno, pues opiniones de otros docentes y de otros profesionales que están utilizándolo, tenemos un vídeo con sus testimonios que os cuentan un poco cómo ha sido la implementación, cosas que se han encontrado y cosas que no pensaban trabajar y gracias a Eraser pues han salido temas interesantes para trabajar y la verdad es que, bueno, pues es interesante escuchar su opinión. Y, bueno, otros recursos que tenéis diversos de Eraser. La verdad es que llevamos tanto tiempo que hay muchos recursos sobre esto. Vale, pues seguimos y ya el último, que bueno, pues es en el que atacamos la parte de riesgos del mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues sabemos que por estudios recientes y no tan recientes, más del 80% de nuestro alumnado está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y yo diría que si no es el 97%, no es nada, porque realmente cuando ves esos estudios lo que ves es que también muchísimos, ¿no? Lo niegan, que lo usan por miedo a, bueno, pues a represalias o a cualquier tipo de crítica, ¿no? Entonces, este uso de la inteligencia artificial, bueno, pues ya no lo podemos negar, está ahí, es una herramienta que llevamos muchos años utilizando, no es una herramienta nueva. Lo que sí que pasa es que ahora con la inteligencia artificial generativa, bueno, pues han cambiado las reglas y han cambiado la forma de uso y se ha potenciado mucho más su uso directo, no el uso indirecto, ¿no? Que hacíamos antes, por ejemplo, con el predictor de texto o cualquier tipo de herramienta que tenía inteligencia artificial, que lo teníamos de forma muy transversal a otra herramienta, ¿no? Ahora la usamos de forma directa. Entonces, es importante, bueno, pues hacernos cargo desde el sistema educativo en alfabetizar en esta tecnología, en esta nueva tecnología, desde la parte básica, ¿no? Porque lo que estábamos viendo nosotras en FAJuventud es que lo que se hacía era trabajar directamente a hacer proyectos con IA, ¿no? Cuando no habíamos trabajado ni siquiera qué era esa herramienta. Entonces, para eso estamos trabajando con un programa internacional que se está implementando en más de 160 países. Actualmente somos unas 25 entidades las que estamos formando en diferentes países del mundo en este programa. Y es un programa muy sencillo que trabaja desde la base de qué es y qué no es inteligencia artificial, que es muy importante que entiendan que es un concepto aislado de la robótica, no tiene carácter autónomo, sino que hay una empresa detrás, ¿no? Muchos conceptos que, bueno, pues es importante que aprendan. Hasta conceptos mucho más complejos como el impacto medioambiental, otro tipo de complejos como los árboles de decisión, cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Y este tipo de cosas, hasta lecciones más profundas que van referidas a la ciberseguridad con esta herramienta. Nosotras lo que hacemos es, tenemos un espacio de aprendizaje docente abierto, en el que puede entrar cualquier profesional y puede formarse en el programa de forma práctica, ¿vale? Que es el bootcamp. Ahí tenemos webinars, tenemos podcasts, tenemos recursos, tenemos un glosario, pero es que además tenemos grabado en aula cómo funciona el programa. Entonces, es bastante interesante porque ves las reacciones de ellos y ellas, ¿no? Con el programa. Y luego, otra cosa que os quería decir así muy rápido y muy fuerte es que nos queda unas horas para cerrar el proceso de inscripción de la tercera edición del curso para aplicar Experience AI en el aula. Es un curso que está certificado por el
por el INTEF, que, bueno, existe la posibilidad de certificarse luego como profesional por el INTEF, de 30 horas de duración, que está tutorizado y que, bueno, pues tiene muy buena valoración. La verdad es que la gente que ya se ha formado con nosotras está encantada porque es un curso muy práctico que te enseña lo fundamental para hacer toda esta alfabetización. Y nada, ya como última pincelada de este proyecto es que, bueno, es un proyecto que ha sido galardonado con el premio UNESCO para la utilización de las TIC en la educación. Entonces, bueno, pues que tiene esa garantía, aparte de estar creado por Google DeepMind y por Raspberry Pi y que nosotras desde FazJuventud lo estamos avalando. Bueno, pues sabemos que este reconocimiento es bastante importante y bastante interesante, así que yo os animo a meteros dentro del proyecto y a seguirnos. Y ya, pues, un espacio para dudas, que yo creo que esto lo vamos a quitar. No sé si, porque nadie o yo no he visto en el chat ninguna pregunta. No hay preguntas todavía, no hay preguntas. No hay preguntas todavía, yo sé que... Lo único que he dejado nuestros emails, Sara, ¿vale? Por si acaso surgen a posteriori las dudas o que tienen alguna duda de algún programa más en profundidad para que nos escriban. Genial. Genial. Y si queréis ahora comentar cualquier duda, sé que es mucha información, sé que os hemos abrumado porque al final tenemos mucha cosa, ¿no? Pero os animamos a, bueno, pues a meteros en esta aventura que no es tan del futuro, que es que estamos en el presente y es ya. Y seguro que, vamos, es que me encantaría hablar con vosotras. Yo entiendo que, bueno, pues os dará cosa poner la cámara y el micro porque estoy segura que vosotras tenéis un montón de cosas para compartir también súper interesantes. Así que gracias por venir. Quería comentar, por ejemplo, han escrito y hay una profe que es de Argentina, que es docente de infantil y mira, por ejemplo, de la parte de infantil, no sé allí, pero aquí, por ejemplo, no se trabaja casi ninguna de estas competencias no, se trabajan otras cosas más a nivel emocional y es una pena porque es que cuanto antes se empiece a trabajar, mucho mejor, mucho mejor. Pero vamos, yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Sí, infantil es una etapa que es verdad que siempre está dejada, ¿no? Siempre está como aislada porque tiene como sus propias competencias mucho más básicas, ¿no? Mucho más emocionales, comportamentales, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que es importante que entiendan, como qué es la rutina, ¿no? Qué es el pedir ayuda, hay cosas muy básicas, ¿no? Que se trabajan en infantil que... Ojo, no me parece que estén tampoco muy desligadas de las competencias para el futuro. Al final, las competencias para el futuro, trabajarlas así a bocajarro también es una locura, ¿no? Imagínate con alguien que no ha trabajado nunca nada y decirle, ala, venga, autoagencia, ahora resuélvete este problema, ¿no? Pues si nunca se ha encontrado con un problema, es complicado trabajarlo, ¿no? Puedes incluso bloquear a la persona. Entonces, a lo mejor sí que se puede hacer unas precompetencias, ¿no? Que trabajen estas competencias posteriores, ¿no? Que son mucho más complejas. Así que, pero no me parece mal, ¿eh? No me parece mal vincularlo y no me parece mal realmente crear un espacio de diálogo, ¿no? Entre lo que se hace, en el caso de España, por ejemplo, en la educación obligatoria y lo que se hace en la no obligatoria, ¿no? Yo creo que tiene que estar vinculado, igual que cuando los más pequeños y más pequeñas pasan de primaria a secundaria, es muy importante que haya una coordinación y que haya una comunicación de todo lo que se está haciendo en cada etapa, pues igual pasa en infantil, ¿no? Que ya hay comunicación, pero es verdad que a lo mejor no a nivel más global, sino que es una cosa de centro, ¿no? Que, bueno, pues suben las de infantil y te cuentan cosas, bajan las de primaria y te cuentan cosas, pero no está tan formalizado, puede ser esa yo, mira, dice Soledad que entiende que el trabajo es de primaria, pero que es un nivel bastante olvidado, pero... O sea, fíjate que nosotros en FAZ tenemos muchos proyectos, incluso, fijaos, nosotros empezamos siendo la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y teníamos un proyecto de prevención, bueno, seguimos teniendo lo de prevención universal de sustancias, pero trabajábamos en infantil, lo que pasa es que, claro, en infantil no trabajas sustancias, trabajas, pues, habilidades de oposición, habilidades de asertividad, ¿no? Cómo hablar a los amiguitos, como que si un amiguito te dice, dame un juguete, tú le dices, pues no te lo doy porque es mío, eso es una habilidad de oposición y tú ya, la autoestima, ¿no? La empatía, tú vas poniéndote en el lugar de otras personas y vas trabajando ciertas cosas adaptadas a la edad que luego son la base para cuando en la adolescencia, estoy poniendo el ejemplo de sustancias, ¿eh? En la adolescencia alguien te diga, quieres
tomarte una copa o quieres fumar, tú digas no o digas sí, pero que sepas lo que hay detrás, pensamiento crítico, habiendo reflexionado y tal. Entonces, con esto de las competencias del futuro o de hoy, o sea, con las competencias pasa lo mismo. Hay formas de trabajar todas en infantil. ¿Qué pasa? Pues que es lo que decía Sara, que normalmente es un nivel que tiene como sus propios, va como aparte, ¿no? Entonces, al final, nunca terminamos haciendo nada para infantil, pero yo abogo porque debería de haber todo eso también en todas las etapas. Se trabaja mucho con familias, ¿no? Hay mucha escuela de familias, pero es verdad que al final es una etapa que tiene como su estructura hecha y es complicado meterse ahí, ¿eh? Yo tengo muchas compis de infantil y tienen bastante claro a dónde quieren ir, cómo quieren ir y... Ese es el problema con lo que no terminamos haciendo nunca nada, porque realmente cuando hemos hecho algo no hay mucha demanda. Sí, cambiar infantil es complicado, pero yo creo que trabajan ya bastantes cosas referidas a esto, que se pierden en primaria. O sea que, ojo que para mí, a medida que, fíjate que a mí me da la sensación de que a medida que subimos de etapa se pierden las competencias para el futuro. No sé si es así, si al final empezamos a focalizar más en las partes técnicas, ¿no? Y nos olvidamos de otras competencias porque no hay espacio, porque no hay recursos o porque, bueno, pues al final el currículum es complejo. Pero yo creo que es importante compartir buenas prácticas y saber cómo lo están haciendo desde otros ámbitos para desarrollar esto, porque fíjate que a lo mejor no hace falta cambiar mucho. Hay cosas que ya llevamos diciendo mucho tiempo, como por ejemplo que la familia no se haga cargo de los deberes ¿no? o de las actividades, porque si tú quieres desarrollar la autoagencia, pues tienes que dar también autonomía, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ya se intentan, ¿no? Y que ya se han probado y que, bueno, pues se ve que funcionan, pero claro, bueno, pues institucionalizarlas es más complejo. Pero me parece muy bien que haya estas redes de compartir experiencias e información. Vale, Soledad dice, se trabaja con familias, comunidad y cuerpo docente, todos los alumnos que sí pueden incluirse en este tipo de proyectos, que en definitiva es para mejorar de este nivel. Sí, claro, se trabaja con toda la comunidad, ¿no? Con todos los agentes, un poco para influir, ¿no? En esto, igual que hacemos en primaria, ¿no? Y un poco menos en secundaria, pero bueno, seguimos ahí intentándolo porque sabemos que al final la adolescencia pues tiene otras figuras de referencia, ¿no? Es más complejo llegar a veces a esas figuras. Así que, pero bueno, seguimos trabajando para que esto se desarrolle y como os he dicho, lo importante es sembrar, ¿no? Nuestro granito de arena a toda esta parte de bienestar, ¿no? Y de mejorar el bienestar de la juventud. Gracias a ti, Soledad. Pues si nadie más tiene preguntas ni dudas o nos la quiere hacer más en privado, por correo, que ya tenéis nuestro contacto, yo os animo a hacerlo, que Vane y yo siempre estamos disponibles para que nos comentéis, incluso propongáis, porque nosotros nos apuntamos a un bombardeo, vamos, ya nos veis hoy aquí. Así que cualquier cosa, pues contad con nosotras. Y nada, animaros a apuntaros a los programas que la verdad es que son súper interesantes y trabajan todo esto que hemos estado hablando hoy. Que tengáis buena tarde. Gracias por venir y os esperamos en FAD Juventud.